Bueno, anem a començar. La segunda parte, hablo en castellano porque Carlos Rodríguez lo tenemos invitado de la meseta. ¿Lo he dicho bien? Y os dejo a la Mercè, que os comentarà. Hola de nou. Us faig una petita presentació d'en Carlos Rodríguez. Primer, donar-li les gràcies per haver vingut. Moltes gràcies, Carlos. En Carlos és enginyer tècnic agrícola, va estudiar a la Universitat Politècnica de Madrid. Llavors va anar a treballar, va fer formació en unes escoles taller i cases d'oficis, i eren uns cursos teòrico-pràctics que es feien en el Jardí Botànic de Madrid. Allà va estar durant 7 anys. Després se'n va anar al Jardí Botànic de Kew, a Londres, i va fer un internship program i va estar treballant a l'Arboretum d'allà. Al tornar va aconseguir una beca per fer el diploma al Jardí Botànic a Wisley, al Jardí de la Royal. I va estar 2 anys. I ara mateix treballa al despatx d'en Fernando Martos, que en Fernando Martos el vam tenir fa un parell o 3 d'anys, el vam tenir, que ens va fer una conferència molt interessant, i ell és l'encarregat dels projectes i supervisa les plantacions i les obres, i també fa visites a nous projectes. I ens parlarà del maneig del jardí naturalista. Todo tuyo. Gracias, yo creo que tengo. ¿Me oís bien, no? No sé si esperar a que se siente más gente o empezar ya o... Sí, empiezo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación del Gremio de Jardineros de Cataluña y gracias a Susana porque me propuso para que viniera aquí, ¿no? Y es un placer para mí poder compartir con vosotros esta charla. Bueno, yo la he llamado el manejo del jardín naturalista porque en realidad me quiero centrar un poco en la figura del jardinero. En la figura del jardinero en este tipo de jardines que lo llamamos naturalistas. He querido empezar esta charla con esta foto que no es demasiado bonita, pero que es como el punto en el que nosotros tenemos más dificultades para ver lo que va a pasar después de haber terminado un jardín. Esto es un jardín terminado cerca de Madrid, en Talavera de la Reina. Está plantado, está acolchado, están hechos los caminos, está metido el riego y está preparado ya solo para crecer, ¿no? Pero en este momento es en el que nosotros tenemos más dificultades porque no sabemos quién ni cómo se va a mantener este jardín, ¿no? Esto es un jardín que lo veis y aparentemente no llama mucho la atención, pero curiosamente, gracias a esta persona, que es una jardinera local, ha conseguido salir en revistas como el Gardens Illustrated o House and Garden, ¿no? Un jardín relativamente pequeño. Y gracias a ella principalmente, bueno, y a nosotros, ¿no?, que hemos hecho visitas y hemos asesorado cómo era el mantenimiento de todo esto, pues al final ha sido uno de los jardines más bonitos que hemos hecho y ha sido reconocido internacionalmente, ¿no?, saliendo en revistas y tal. Entonces, en lo que me quiero centrar principalmente en esta charla es, y ahí quiero o pido ayuda, ¿no?, de vosotros, a ver qué os parece, qué cualidades tiene que tener un jardinero o una jardinera para poder mantener adecuadamente este tipo de jardines, ¿no?, que son bastante particulares o bastante especiales. Este es el jardín. Es un jardín que tiene una parte cerrada, que es esa que veis, que es un jardín pequeño de grava, amurallado, y luego el resto del jardín es un jardín bastante mediterráneo que se abre a una dehesa de encina, en el que también planteamos una pradera natural, ¿no? Es un jardín bastante naturalizado y que esta persona ha sabido cuidar muy bien, ¿no? Bueno, esto yo creo que Noel ha hablado mucho mejor de lo que voy a hacer yo sobre lo que es un jardín natural, pero en realidad lo más importante es que cuando nosotros intentamos hacer un jardín natural buscamos inspiración sobre todo en la naturaleza, ¿no? Tenemos que ir a favor de ella y no en contra de ella, ¿no? Nosotros muchas veces nos encargan obras que son en espacios naturales o en el campo o a las afueras de las ciudades y tal. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos siempre es intentar darnos una vuelta para identificar o para conocer la flora local, ¿no?, o la flora que se da naturalmente en esa zona. Por ejemplo, hemos hecho un jardín en Riaza en el que naturalmente se daban unos ebónimos europaeus, ¿no?,
un arbusto no demasiado utilizado, pero que allí se daba naturalmente, ¿no? Pues nosotros a la hora de hacer el listado de plantación o a la hora de diseñar la plantación, obviamente vamos a introducir ese arbusto dentro de la plantación. O, por ejemplo, hemos hecho un jardín en Guadalajara en el que todas las cunetas de la carretera antes de llegar a la parcela estaba lleno de Rus coriaria. Y entonces nosotros siempre vamos a introducir ese arbusto dentro de nuestra plantación, ¿no? Lo que os digo es que al final siempre hay que intentar trabajar con la naturaleza porque de esa manera seguro que esas plantas se van a adaptar bien y se van a naturalizar, ¿no? De una manera adecuada. Como ha dicho Noel, en realidad este tipo de jardinería está más relacionado con la ecología que con la propia jardinería, ¿no? Hay que conocer un poco determinados conceptos de ecología para empezar a trabajar en este tipo de jardinería. Y lo que se intenta tener sobre todo es un aspecto mucho más natural del jardín. Este jardín no sé si lo conocéis, este es un jardín que está en Mallorca de una persona que se llama Heidi Hildelmeister, que escribió muchos libros sobre jardinería mediterránea. Yo tuve la suerte de visitarlo durante una semana, estar allí trabajando y viendo el jardín, y me parece un buen ejemplo, lo he querido poner porque es un buen ejemplo de cómo un jardín llega a un momento que está tan bien hecho, que se ha naturalizado, que ya no sabes dónde acaba el límite del espacio natural y dónde acaba el límite del jardín, ¿no? Está súper bien integrado con las plantaciones y no sé, crea un aspecto como muy natural, ¿no? Principalmente en este tipo de jardines nosotros utilizamos claramente arbolado, arbusto, subarbusto, principalmente mediterráneo o nativo, pero la base para dar ese aspecto tan natural son las herbáceas perennes y las gramíneas, que es como una de las cosas en las que me voy a centrar un poco para hablar de cómo, no de cómo se mantienen, sino de la importancia que las escuelas, que lo hablaba con un compañero ahí fuera, que las escuelas dedicaran más tiempo al mantenimiento de gramíneas y al mantenimiento de herbáceas perennes, sobre todo con temas de poda, temas de división, temas de plantación, porque yo que he trabajado en formación de estudiantes de jardinería, al final nos centramos demasiado en arbusto, en arbolado, pero no se forma demasiado bien a los jardineros en este tipo o en este grupo de plantas, ¿no? Que son las gramíneas y las herbáceas perennes. Aquí pensamos un poco en el conjunto y no pensamos tanto en la unidad de la planta, ¿no? Sino cómo se intercala esa plantación o cómo se mezcla esa plantación independientemente del mantenimiento que tiene cada una de las especies o cada uno de los individuos. Esto es una plantación en Waisley, que es de Tom Stuart Smith, que la he puesto porque tiene un aspecto así como bastante mediterráneo, ¿no? Con un Dianthus cartusianorum. Y bueno, veis que es como mucho más complejo, pero mucho más natural, ¿no? El aspecto es como mucho más naturalizado. Hay que pensar mucho, porque siempre cuando hablamos en jardinería siempre pensamos en la floración, ¿no? Pero al final si pensamos en la floración en herbáceas perennes dura 3 o 4 semanas, ¿no? Pero ¿y qué pasa el resto del año, ¿no? El gran problema que hay en estos jardines de herbáceas perennes o de gramíneas es el recorrido que tiene la planta a lo largo del año. Entonces lo importante es buscar plantas o llevar un mantenimiento para que la mayor parte del año el jardín esté bien mantenido, ¿vale? Entonces tenemos que ver cómo determinadas plantas van a florecer, que es importante, pero cómo van a evolucionar a lo largo del año vegetativamente o incluso cómo van a llegar a un estado de marchitez e incluso van a ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, este estado es bonito, ¿no? Eso se va a quedar todo el invierno y tenemos ocupado el jardín y encima da otro punto de belleza diferente al jardín, ¿no? De las floraciones. Yo me he puesto a pensar en qué fortalezas tiene que tener un jardinero o una jardinera para mantener este tipo de jardines, ¿no? Y el primero que me viene a la cabeza, luego ya compartiremos, ¿eh? Si se os ocurre alguna cosa que yo no he pensado y que parece importante para mantener este tipo de jardines, me lo decís. Pero lo primero que me viene a la cabeza es el conocimiento de especies, ¿no? O sea, se tiene que tener una fortaleza potente en identificación de plantas, ya no solo cultivadas, sino también naturales, sobre todo si intervienes en un espacio natural, ¿no? Y he querido empezar en este grupo porque creo que es un poco la clave, ¿no?
bueno, sería este grupo con las gramíneas. Tenemos que empezar a introducirnos mucho más en la identificación de plantas, porque esto es un jardín que hicimos en La Vera, es un jardín con bastante poco mantenimiento y con plantas muy reconocibles, ¿no? Muy fáciles de usar, ¿no? Todo el mundo reconoce estas plantas. Pero como el mantenimiento iba a ser tan bajo, pues al final intentamos asegurar en determinadas plantaciones pues la plantación, ¿no? Utilizando cosas que sabemos que van a funcionar bien, ¿no? Unas verbenas, unas gauras, unas aquileas, pues lo que siempre funciona. Mezclada de una manera determinada para que dé una sensación más natural, una lavanda. ¿Qué pasa con estas plantas? Que lo bueno es que el grupo de las herbáceas, lo bueno que tiene es que además de que viven años, lo que decía Noel, nunca se sabe lo que viven, ¿no? Es como el gran reto, ¿no? Saber si son de vida corta, son de vida larga, cuántos años nos va a vivir en el jardín. Nos dan muchísima variedad. Y luego nos dan muchísima estacionalidad, que también es bonito, porque van evolucionando a lo largo de todo el año. Entonces es un grupo, por ejemplo, nos dan muchísima variedad de formas, ¿no? Imaginar, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pero combinadas al final nos dan unas texturas como mucho más complejas, ¿no? Nos dan muchas posibilidades de jugar con el color, ¿no? Ahora está como muy de moda hacer jardines de color, ¿no? El jardín blanco, el jardín rosa, el jardín... Y al final la gama que te ofrecen las herbáceas perennes es muy amplia, ¿no? Por ejemplo, este jardín amarillo es un jardín también de Tom Stuart Smith, un cachito de un jardín de Tom Stuart Smith, y es simple, lo veis, ¿no? Unas tenuísimas, unos asfodeline liburnica, y bueno, y es complejo y bonito, ¿no? Y sencillo de hacer y sencillo de mantener. Bueno, esto que yo lo he puesto como un inconveniente a mí no me lo parece, ¿no? Pero sobre todo cuando haces jardinería privada, como nosotros hacemos mucho, hay un momento en el que la herbácea perenne desaparece, ¿no? O desaparece o tienes que cortarla para que se renueve, ¿no? Entonces ese momento en el que para muchos clientes es como, ¡guau! ¿Qué pasa? ¿No? Hay que hacer algo. Para el jardinero o para la persona que está trabajando es el momento perfecto para pensar en colocar bulbos, eliminar plantas adventicias que sean perennes. Es el momento de sembrar, es el momento de dividir las plantas. O sea, es un momento que nosotros necesitamos para poder hacer todo eso. Es el momento de acolchar a veces también. ¿Qué pasa? Que eso intentamos que se reduzca lo máximo posible, porque en un espacio privado no podemos dejar un jardín vacío demasiado tiempo. Entonces intentamos hacer plantas que tengan un largo recorrido, como se llama, que recorran todo el año y que se puedan cortar y rápidamente vuelvan a regenerarse. Como por ejemplo estas. Bueno, una de las cosas que a mí me parece interesante es que no todas las perennes son fáciles de cultivar. Hay algunas, o después de ya la experiencia, los años de experiencia, tenemos una serie de perennes que nosotros consideramos de bajo mantenimiento, porque no todas las plantas herbáceas perennes son de bajo mantenimiento. Y por lo menos tienen que cumplir 4 o 5 características de esta lista que yo he puesto. Sobre todo, que viva 5 o más años, que sea de larga vida, ¿vale? Si no es de larga vida, que por lo menos se autosiembre, lo que decía Noel. Es muy importante que nosotros plantemos una planta y hayan pasado una serie de años y sigamos teniendo la planta en el jardín, que no haya desaparecido. Eso puede ser porque sea de larga vida o porque realmente se autosiembre, ¿no? Otra cosa es que no necesite abonado, ¿vale? Otra cosa clave es que no necesite entutorado. O sea, vamos a olvidarnos de plantas que se necesitan entutorar. Esas directamente se descartan. ¿Qué pasa? Eso es lo que digo, ir a favor de la naturaleza. O sea, nosotros tenemos que intentar crear que ese jardín sea de bajo mantenimiento. Si tenemos que fertilizar, tenemos que entutorar, tenemos que dividir, olvídate, al final lleva mucho más mantenimiento que lo... Entonces tenemos que reducir el rango de selección de especies. ¿Vale? ¿Entendéis un poco eso? Es como una cosa lógica, ¿no? Pero muchas veces vamos en contra de eso, ¿no? Y ves jardines... Yo, por ejemplo, cuando estaba en Wisley, había 2 ejemplos muy claros, ¿no? Había una mixed border, una bordura inglesa, que era increíble, ¿no? El mantenimiento que llevaba de entutorados, abonados, recortes, y luego al lado estaba la bordura de Udolf, que era una bordura
en la que se llegaba con una cortadora de setos y se cortaba una vez al año abajo. Se quitaba toda la vegetación y volvía a rebrotar entera. Y no se hacía nada más en el año. Imaginaos la diferencia, ¿no? Una persona trabajando todo el año en un espacio o simplemente un equipo que llegaba, cortaba una doble bordura y aparecía, ¿no? Es importante que no sea invasiva. Una cosa es que se autosiembre, que tenga la capacidad de autosembrarse, y otra cosa es que se convierte en una pesadilla para el jardinero, ¿no? Porque hay plantas que se convierten en una pesadilla. O sea, que se autosiembre y sea fácilmente retirable. Eso es una cosa interesante. Que sea resistente a plagas y enfermedades, pues bueno, estas características, ¿no? Bueno, ahí tenéis, yo pongo fotos ahí, pero bueno, para hacerlo un poco más ameno, ¿no? Lo de la capacidad de autosiembra. Esto es una cosa que es muy interesante porque va a favor nuestro, ¿no? Porque nosotros, por mucho que intentemos naturalizar una plantación, siempre tendemos como a colocar, a agrupar, a colocar unas delante, unas detrás. Pero lo que verdaderamente te naturaliza un jardín es esto, la autosiembra. Que de repente aparece una semilla y te germina. ¿Qué pasa? Que el jardinero tiene que tener la capacidad de poder saber qué se queda y qué se va, ¿no? Porque tú vas a tener un montón de verbascum, por ejemplo, pero tú tienes que saber que ese verbascum el primer año va a coger mucha hoja y el segundo año florecerá, pero va a necesitar espacio para florecer. Entonces tienes que conocer las especies y cómo progresan. Es un índice de que las plantas realmente están contentas en nuestro jardín. Si se autosiembran es porque hay unas condiciones adecuadas de germinación y unas condiciones adecuadas de propagación, ¿no? Entonces, pues bueno. Esto es una sucisa, no sé si la conocéis, Succisa pratensis. Es una planta muy buena para poner en unas condiciones de humedad alta y es una planta que se autosiembra fácilmente, pero tiene que tener unas condiciones de humedad y de suelo rico bastante potentes. Y bueno, he puesto como ejemplo también la stipa, ¿no? Que es una planta que es la stipa tenuísima, que es una planta que se autosiembra con mucha facilidad. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto no está pensado. Esta bordura, esto es una entrada muy pequeñita en un jardín en Madrid, que hicimos hace bastante tiempo. Pues en un principio la plantación no era con centranthus, había algunos centranthus repartidos, ¿vale? Había unas salvias, había unos agastaches, había unos antemis, había otras cosas, pero evolucionó el jardín al cabo de los años con la autosiembra y con una regulación un poco del jardinero de saber qué coger y qué quitar, y al final se convirtió en esto, ¿no? Qué bueno, bonito, ¿no? Si sabes gestionar, se autosiembran y lo puedes llevar ahí a cabo, ¿no? Bueno, plantas que se autosiembran, que conocéis, la linaria o la verbena, ¿no? Son plantas que son muy útiles. Nosotros cuando hacemos una plantación ponemos unas plantas estructurales, ponemos unas plantas que dan una serie de características y luego siempre metemos un listado de plantas que se autosiembren. Porque sabes que esas plantas van a ir saltando y se van a ir colocando en el jardín de manera que naturalicen la plantación con el cabo del tiempo. Y la linaria es una planta que utilizamos mucho y va muy bien en jardines secos, jardines de grava. Bueno, sí, es importante, ahí incido, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que trabaja en escuelas de jardinería, incido en el grupo anterior. Creo que las escuelas de jardinería deben dedicar un apartado más grande al cultivo y al mantenimiento de herbáceas perennes, porque es como el gran reto. O sea, hay que intentar ir un poco por delante, no llegar siempre detrás, y creo que la nueva jardinería va a ir por este camino. Entonces tenemos que tener profesionales preparados para que conozcan verdaderamente ya no solo el diseño, ¿no? Que ahí se está trabajando mucho más, sino el mantenimiento. Porque en este clima, si tú podas en una época, la planta responde de una manera. Si podas a una altura, la planta responde de otra manera. Y ese es el verdadero conocimiento de las herbáceas. Porque tú lo que tienes que conseguir es que el aspecto general del jardín esté bien. Entonces no es lo mismo podar una planta que florece en una primavera temprana que florece en una primavera tardía. La de primavera temprana, si la coges a tiempo y no ha fructificado, te vuelve a hacer una segunda floración. Y la otra no la puedes podar tan baja, porque si la podas muy baja no tiene tiempo suficiente para recuperarse. Esto sería un curso, ¿no? Por eso digo que las escuelas tienen que introducir
este elemento en su formación, porque es una de las cosas que nosotros no encontramos. Encontramos a jardineros, pero no saben manejar herbáceas. Bueno, el segundo grupo importantísimo de plantas, casi de la mano con las herbáceas perennes, serían las gramíneas, ¿no? Porque no hay nada que te naturalice más un jardín que unas hierbas, ¿no? O sea, bueno, si alguien conoce algo más, pero la hierba es lo que hace verdaderamente. Nosotros siempre que diseñamos, luego llega un momento que una vez que has repartido todo, luego unificas toda la plantación con una cosa que se llama matrix, que es hierba. Porque al final la hierba repartida por todos los sitios unifica la plantación, ¿vale? Entonces la gramínea es tan importante que... Y este es el gran reto, lo de saber elegir qué gramínea y cómo responde esa gramínea en cada plantación. Nosotros seguimos probando y seguimos viendo unas especies u otras, ¿no? Bueno, esto seguro que lo sabéis, pero bueno, lo he querido poner porque hay como dos grandes grupos de gramíneas, unas que vienen de clima cálido y otras que vienen de clima frío. Este tipo de gramíneas responden de manera diferente en la plantación y en la poda, ¿vale? Entonces, esto no es una cosa que sabéis, pero las de clima frío empiezan mucho más temprano su brotación. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar muy pendientes, si nosotros las dejamos secas durante todo el invierno, tenemos que estar muy pendientes cuando empiezan a aparecer de abajo, porque brotan muy pronto y muy rápido. Entonces, tenemos que estar pendientes de quitarle toda la parte seca antes de que toda la vegetación basal empiece a aparecer. Pero ¿qué pasa? Que si en un jardín combinamos gramíneas de clima frío con clima cálido, hay casi un mes de diferencia de brotación. Un mes o un mes y medio, depende de la especie. Eso significa que no podemos podar todas las gramíneas a la vez. Porque, por ejemplo, un panicum, por poner un ejemplo, brota un mes y medio más tarde que un calamagrostis. Entonces, si tú tienes pánico en un jardín, no puedes podar todos los panicum porque te deja unos huecos grandísimos en tu plantación. Entonces, podas primero las de clima frío y esperas a que llegue el calor para que empiecen a brotar las de clima cálido y las podas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el listado. Las floraciones también cambian, ¿vale? Como brotan antes, florecen antes. Normalmente las de clima cálido suelen florecer a finales de primavera, verano, más verano. Y las otras a principios de primavera, mediados de primavera. Bueno, ahí tenéis el listado. Y bueno, he metido unas pocas, sobre todo ornamentales, ¿no? ¿Qué pasa? Que para complicar todo más y para naturalizar más, no solo ya están los árboles, los arbustos, los subarbustos, las herbáceas y las gramíneas, sino que ya empezamos con un grupo riquísimo y perfecto para este clima, que son las plantas bulbosas. A nosotros nos encanta poner plantas bulbosas porque se mantienen solas, porque te dan un punto de floración cuando no hay nada en el jardín, sobre todo las de primavera, y porque no necesitan mantenimiento. Lo único que necesitan es plantación y ya está. Y luego ver un poco el tipo de suelo y tal. ¿Qué pasa? Que nos hemos dado cuenta que no tiene demasiado sentido plantar herbáceas y gramíneas a la vez que bulbosas. Y entonces lo que hacemos es esperar un año para plantar las bulbosas. Nosotros hacemos nuestra plantación, todo brota y de esa manera no queda descompensado, porque lo que pasa es que como solemos poner planta muy pequeña, cuando sale toda la bulbosa, habéis plantado alguna vez un Allium nigrum, por ejemplo, que tiene una roseta basal de hojas grandísimo, muy ancha. Entonces es muy raro porque ves unas plantas como muy altas en flor, con mucha hoja, cuando la planta que has plantado para que se vaya haciendo es muy pequeña. Entonces nos parece mucho más interesante y se adapta mucho mejor esperar un año y entonces el segundo año llegamos y plantamos bulbosas. El segundo otoño, el siguiente otoño. Y ya se ven mucho mejor los huecos, las plantas están más desarrolladas y estéticamente el jardín se equilibra mucho más. ¿Vale? Es como... Y luego se mantienen, ¿no? Que lo bueno, hay que intentar poner, o nosotros por lo menos ponemos, bulbosas que vuelven a florecer. O sea, hay que olvidarse un poco de tulipanes híbridos y esas cosas que luego no tienen segundas floraciones. Si utilizáis tulipanes, utilizad las variedades silvestres, que hay unos tulipanes silvestres que son maravillosos.
pero hay que intentar utilizar bulbosa, ya que te vas a dar la paliza de plantarlos, de plantar a lo mejor 2.000 bulbos o 3.000 bulbos que vuelvan a florecer varios años, ¿no? No intentar coger híbridos demasiado complicados que no florecen, ¿no? Llega otro grupo de plantas. Imaginaros lo complejo, ¿no?, que son estos jardines, ¿no? Imaginaros el conocimiento que tienen que tener los jardineros o las jardineras de plantas, porque tienen que controlar árboles, arbustos, subarbustos, herbáceas, gramíneas, anuales. Imaginaros la complejidad, ¿no? Nosotros llega un momento, solo se da en casos muy concretos en el que el mantenimiento es muy bueno y en el que las personas que lo llevan están muy metidas en el jardín y son capaces. Introducimos anuales. Porque si introduces anual, ya es como un salto exponencial, porque te sirve, es una planta que florece muchísimo, como no tiene que acumular sustancias de reserva para sobrevivir, porque tiene un ciclo de vida muy corto, pues lo que hace es que es muy florífera. Entonces las anuales son increíblemente floríferas, y lo bueno es que muchas se resemillan. Entonces si se utilizan, pues todos son ventajas. O sea, en realidad, y luego si nos equivocamos tampoco es un drama, porque se pueden retirar fácilmente, ¿no? Bueno, ahí tenéis un ejemplo de cómo se ha ocupado en una plantación de Ceanothus, pues se ha ocupado el espacio intermedio con unas anuales. Esta foto está un poco trucada, ¿lo veis?, ¿no? Que se tira así un poco baja para que no se vean las calvas y tal, pero bueno, veis que combina, ¿no? Porque al final donde se dan los Ceanothus, pues se da también este tipo, el Dissacus, pues otra planta muy interesante para utilizar en una plantación. Bueno, y luego llegamos a este grupo también, que esto es parecido a las anuales, pero como más interesante, porque en realidad lo que hacen es formar hoja el primer año y raíz principalmente, y luego el segundo año ya florecen, ¿no? A nosotros nos encantan los verbascus, ¿no? No hay cosa más de campo que un verbascus, ¿no? Entonces lo bueno que hemos hecho jardines, o por ejemplo, esto es una fotografía sacada del medio natural, ¿no? De un prado, ¿no? Es un onopordum. Pues mirad, esto está cultivado en Inglaterra. La misma planta, el mismo cardo, el mismo género y metido dentro de una plantación, ¿no? Una planta bianual, ¿no? Que el primer año, si tú tienes onopordum en un jardín, pues te va germinando, lo vas dejando un año solo en hoja y sabes que al siguiente año... Entonces es una bianual que se convierte en una perenne, por decirlo de alguna manera, porque como se resemilla, tú vas dejando ya las plántulas y le vas dejando el espacio para que al año siguiente florezcan. Esto, por ejemplo, es un jardín que tenemos a las afueras de Madrid, que es un jardín, es un sitio de bodas, y esos verbascum han llegado del campo. ¿Qué pasa? Que nosotros nos damos cuenta que esos verbascum se han introducido en la plantación y nos parecen interesantes, entonces los potenciamos. Algunos se eliminan porque no están en una buena posición y otros se dejan. Y sabemos que ya vamos a tener verbascum siempre en esa plantación. ¿Vale? Bueno, entonces, el jardinero o la jardinera tiene que saber mogollón de plantas, ¿no? O sea, asusta un poco esto, ¿no? Porque parece que tienes que ponerte ahora mismo ya, sales de esta charla y te pones a estudiar, ¿no? Sin parar. Pero bueno, es importante que se identifiquen, porque ¿qué pasa? Nosotros muchas veces hacemos plantaciones y cuando has terminado la plantación no se ve nada en el suelo, porque todos son herbáceas o gramíneas que han perdido hoja, y entonces tú haces una plantación y parece que no hay ni una sola planta. Entonces, si tú no tienes un poco de control de lo que está plantado, de cómo va brotando, de qué es cada cosa, al final es un drama ese mantenimiento, porque te quitan cosas que no son, las gramíneas cuando empiezan a brotar se piensan que son malas hierbas, y entonces tienes que conocer las plantas. Y tienes que conocerlas no solo con la flor, sino que tienes que conocerlas cómo brotan, el tipo de brotación, la hoja, es algo complejo, ¿vale? Bueno, yo he metido estas cualidades o estas técnicas de mantenimiento o esta parte de mantenimiento que tiene que tener un jardín naturalista o natural, por decirlo de alguna manera. He metido el abonado, pero lo he metido ahora como trampa, para que veáis por qué. Desherbado, acolchado, poda, propagación y control de plagas y enfermedades. De control de plagas y enfermedades no voy a hablar nada, porque tú en el momento que metas mucha diversidad, como nosotros hacemos, no tenemos problemas de plagas y enfermedades. Y si hay problemas de plagas y enfermedades, esa planta no tiene que estar en ese jardín,
¿vale? A lo mejor ese concepto choca un poco, pero si nosotros de repente planteamos... ¿A 5 ya? Bueno, 5. Madre mía. Bueno, voy para adelante, ¿vale? Bueno, abonado. He metido esto al principio porque en realidad nosotros no abonamos jardines. Y uno de los principales peligros de este tipo de plantaciones son las bolitas azules. Por favor, bolitas azules. Eso es una cosa que de repente, yo sé que la gente lo hace de buena fe y que llegan ahí con sus bolsas de nitrógeno y echan sus bolitas azules, pero esto es lo peor que puede haber para este tipo de jardines. Entonces, no al abonado. O sea, podremos hacer una preparación del suelo determinada, buscando un sustrato determinado y tal, pero nada de fertilización y menos química, ¿vale? Y menos química. Nada de fertilización. Mirad, esto ahora os voy a ir contando cada uno de los ejemplos de mantenimiento con un ejemplo de un jardín que hemos hecho, ¿vale? Para que sea como un poco así didáctico. No sé si conocéis los alrededores de Madrid, pero esto es una zona que se llama Chinchón, que es un pueblo ahí como bastante famoso, y es un páramo bastante expuesto, con un suelo muy empobrecido y donde se da una vegetación sobre todo de atochas, de estipa tenacísima, de esparto, ¿no? Lo que se conoce como esparto, que es esa hierba que veis allí. Además de ser un suelo muy pobre, se habían comido como la loma superior de la montaña para hacer la casa en plano. Entonces habían acabado con la poca capa fértil que había en ese suelo, ¿no? Entonces nosotros teníamos el reto de hacer un jardín en esa parte, pero se quería un jardín que estuviera integrado con el espacio que lo rodeaba, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar así, ¿qué hacer? Pues directamente a mí me salta y digo, estipa tenacísima, ¿no? No sé si habéis cultivado alguna vez estipa tenacísima en un jardín. ¿Alguien? ¿Alguien? Enric. Enric, sí. Bueno, no la puedes meter en riego, ¿sabes? No la puedes poner con riego, ¿sabes? Si te la pones con riego, la fulminas. O sea, la fulminas. No puede estar regada. Entonces, lo que hicimos fue, vamos a utilizarla, pero la sacamos de la plantación que va a estar regada, que eso es una cosa bastante interesante. O sea, nosotros muchas veces, dependiendo de las necesidades que tiene la planta de riego, como hay gente que necesita un poco más de lustrosidad en las plantas, va en una parte regada, pero hay otra parte que no va regada. Entonces la tenacísima la sacamos, pero está integrada dentro de la plantación, ¿vale? Y bueno, vais a ver fotos del jardín. Este es el jardín. Veis que es un jardín bastante almohadillado, bastante bajo, ¿no? Utilizamos una hierba que no la habíamos utilizado hasta ahora, que es la estipa capilata, que ha sido en el único jardín donde la hemos utilizado, y la verdad que funcionaba bastante bien, porque es como si fuera una estipa gigante, pero enana, ¿vale? Un poco bajita. Entonces funcionó bastante bien. Sacábamos la estipa tenacísima en los bordes y luego introducíamos ahí pues, artemisias, tomillos, bueno, un jardín bajo. Al final, a mí me parece que quedó interesante, ¿no? Ahí como medio bonito, ¿no? A mí, yo le tengo mucho cariño, ¿no? Le tengo mucho cariño a este jardín. Porque fue un reto, ¿no? Con un suelo tan pobre, pusimos timbra, capitata, o sea, cosas ahí que se adaptaban, porque son suelos como muy yesíferos, tienen muchos yesos, ¿no? Vale, para hablar de servado, he elegido este ejemplo, ¿no? Que nos propusieron hace unos cuantos años hacer la entrada del Jardín Botánico de Madrid. Este ha sido nuestro único proyecto público. Y no sé si será el último. No, es broma, es broma. Y entonces, aquí tenemos un problema con la hierba, sobre todo, imaginaros, un sitio que tiene 250 años de vida, imaginaros todas las plantas espontáneas o todas las malas hierbas que hay, sobre todo las malas hierbas perennes, ¿no? Todos estos cuadros, todas estas figuras estaban llenas de convolvulus, juncia, grama, hasta arriba, o sea, hasta arriba, no os podéis imaginar. Entonces, claro, ¿qué se os ocurre al hacer esto? Pues a mí lo primero que se me ocurre es vaciar, ¿no? Vaciar e intentar llevarme una capa lo suficientemente profunda para llevarme toda esa hierba. Pero ¿cuál es el problema? Que no podíamos tocar viales y no podíamos tocar setos. Entonces eso no vale para nada lo que hicimos, ¿entendéis? ¿No? Porque al final, si te llevas una parte de grama pero dejas un cacho, si te llevas... También había Allium neapolitanum por todos lados, o sea, teníamos todo el rango de plantas. Entonces lo hicimos muy bien, pero al cabo del tiempo fue un horror, porque todas esas plantas espontáneas perennes volvieron otra vez a la plantación. Bueno, estas las paso rápido, ¿vale? Es una plantación
bueno, si vais a verla ahora no tiene nada que ver porque dejamos de llevar el mantenimiento y quitaron al jardinero que estaba con nosotros llevando este mantenimiento, entonces ahora si vierais esta plantación no tiene absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Por eso es la importancia, yo vengo aquí a hablar sobre todo de la importancia de esa figura, ¿no? Se necesita, o sea, necesitamos hacer estos jardines y necesitamos una figura de referencia que los mantenga. Bueno, utilizamos, esto es una cosa curiosa, ¿no? Porque nunca habíamos utilizado en cultivo la Melica ciliata, otra planta mediterránea, gramínea, que no sé si la habéis cultivado alguna vez. ¿Alguien? Melica. Enrique, otra vez. Es el único que levanta la mano. Y nos dio bastantes problemas porque se hizo muy grande y no sabíamos de qué manera controlarla. Y luego le pasaba una cosa, tiene una flor como muy llamativa. Entonces, cuando empezaba a brotar, que es este caso, unificaba muy bien. Mirad qué bonita, ¿no? Todo eso que veis entre medias es Melica ciliata. Pero ¿qué pasaba? Que cuando florecía se llenaba todo demasiado de flor. Y era como demasiado. En vez de mitigarte el color, la gramínea, que es lo que te suele hacer, en ese caso predominaba demasiado. Y entonces tuvimos que quitar algunas. Y luego lo que teníamos que hacer todo el rato era cortarlas, para que no se abrieran, para que no se cayeran. Entonces buscábamos el mejor momento para cortarla. Que eso no lo encuentras en ningún libro, ese es el problema, ¿no? Tú tienes que probar, ¿no? La corto en primavera, justo después de florecer, la dejo un poco después de florecer. Ahí va a estar la clave del mantenimiento de estos jardines, ¿no? Mirad qué bonita hace, ¿no? Qué masa hace tan bonita. Bueno, luego pusimos una Festuca Mairei también y, bueno, otras gramíneas ahí. Bueno, paso rápido, ¿vale? Esto va cambiando, esto es en primavera, esto ya se va acercando más al verano, con unas aquileas, unas perosquias, unos agastaches, y luego ya esto es en pleno verano, con unas Stipa calamagrostis, con unos allium, con unos sedum, con unos allium tuberosum que se ven por ahí. Bueno, una plantación diferente para un espacio público, ¿no? Yo creo que es una plantación ahí como bastante interesante. Vale, otro punto o otra fortaleza que tiene que tener el jardinero es controlar el acolchado. El acolchado nos salva de muchas cosas, nos salva de quitar mucha hierba y nos salva de mantener temperatura y humedad dentro del suelo. Entonces no vale cuando nosotros hacemos un jardín con acolchado que nos olvidemos, sino hay que reponer cada ciertos años y hay que reponer la capa. Entonces eso se tiene que encargar el jardinero, ¿vale? Por eso lo he metido como otra labor. Bueno, esta foto la he metido ahí para que veáis ese acolchado de madera triturada y más o menos calibrada, estos Kew Gardens, que nosotros utilizamos, depende de qué plantaciones. Por ejemplo, si hacemos un jardín seco, siempre utilizamos grava. Y si utilizamos un jardín con unas vivaces o unas herbáceas, unas vivaces o unas gramíneas un poco más continentales, utilizamos acolchado. Y utilizamos un acolchado de madera triturada, pero bastante descompuesta, que se queda enseguida pegado al suelo, incluso que se incorpora al suelo. O sea, utilizamos una madera que se utiliza más para sustrato, para que os hagáis una idea, que para acolchar, porque se incorpora rápidamente al suelo, ¿vale? Y bueno, esos son tipos de acolchado. Esto es Bec Chateau, que seguro que lo conocéis, el jardín de grava de Bec Chateau, con esa grava tan bonita, ¿no? La grava, siempre que se hace un jardín de grava, se intenta tener la misma grava dentro que fuera de los caminos, ¿no? Aquí se ha utilizado un calibre un poco más grande, esto es Hyde Hall, también otro jardín de la Royal, que se ha utilizado esa grava. Y luego este es el jardín mediterráneo de Kew Gardens, en el que se ha utilizado esa combinación, que me parece muy interesante, ¿no? Bonita, ¿no? Con distinto calibre, como muy natural, ¿no? Y bueno, para hablar un poco de acolchado. Riego, ¿qué pasa con el riego? ¿Cuál es el sistema de riego mejor para este tipo de jardines? ¿Qué pensáis? A mano, ¿que por ahí qué decís? Ninguno. Muy bien. ¿Y algo más? ¿Nos olvidamos de los aspersores o qué? Bueno, aquí lo más interesante es como, esto es una cosa que seguro que habéis oído 100.000 veces y eso, pero lo más interesante es que tienen que ser riegos separados y abundantes y en profundidad, porque a nosotros lo que nos interesa sobre todo es que las raíces profundicen lo más posible y penetren lo más posible y que llegue un momento, o sea, nosotros intentamos hacer jardines para que se naturalicen. ¿Qué significa esto? Para llegar a un momento que no tengan dependencia de riego. Y si tú consigues que una raíz profundice lo suficiente y busque la humedad a una determinada profundidad, pues ya no vas a tener que regar.
Si tú riegas en superficie con riegos cortos pero demasiado frecuentes, eso significa que las raíces van a estar donde está la humedad y van a estar en superficie. Entonces, del riego por aspersión nos olvidamos. Del riego con difusores nos olvidamos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Dice, no riego, pero yo no he conseguido hacer ningún jardín, y ahora os enseñaré un jardín sin riego, en el que no hay que regar por lo menos el primero y el segundo año. No sé si alguien lo ha conseguido, pero por lo menos el primero... Pues el primer año tienes lluvia cuando toca y se alarga un poco, casi que no lo necesitas. Joder, es una maravilla, eso es una maravilla. El verano siguiente el cliente ha de aceptar Lo que venga. Claro. Eso es una maravilla. Nosotros en la meseta, como me han presentado aquí, como en la zona mediterránea continental, es imposible, es imposible. El primer año tienes que estar regando. Lo que pasa es que haces un manejo del riego. Nosotros normalmente utilizamos riego por goteo. ¿Por qué? Porque la densidad es muy alta y entonces no se pueden hacer alcorques. Quiero que entendáis esto. Siempre se habla, no, hay que hacer alcorque, pero claro, si yo estoy poniendo 7 plantas por metro cuadrado o 5 plantas por metro cuadrado, ¿cómo preparo un alcorque conjunto y luego se llena todo de alcorques? Nosotros lo que hacemos, y no sé, a lo mejor hay una forma mejor, o a lo mejor me ayudáis a encontrar una forma mejor, es hacer un emparrillado de tal manera que se queda a una distancia regular y que cuando riegas todo se humedezca. Todo se humedezca. Porque lo que pasa es que esos riegos no le damos una frecuencia de a lo mejor un riego a la semana, depende, 2 riegos a la semana, pero ese riego está regando como 3 horas, 4 horas, 5 horas, de manera que se empape el suelo de manera continua. Que el bulbo de riego que se crea debajo de ese gotero solape con el otro y se humifique todo de la misma manera. ¿Por qué? Porque esto sería impensable. Por ejemplo, este jardín está hecho cerca de Badajoz. Como no pongas este sistema de riego, tiene que ser un jardinero como muy concienciado y con mucho conocimiento para llevar el control del riego de esa plantación. ¿Cómo se podría hacer? Nosotros, los jardines que no podemos estar encima, tenemos que poner goteo. No hemos encontrado manera de poder hacerlo. Ninguna otra manera. Y bueno, esto funciona. Al final funciona. Lo que es muy importante es que en el verano hay que mantenerlas un poco a raya. Hay que llevarlas hasta el punto que tú decías, hasta el punto de que la planta está fea. Se tiene que dar un poco fea. Pero bueno, a nosotros... ¿Cuál es el problema de poner así? Que yo cuando reparto las plantas y los jardineros van a plantarlas, las ponen en el gotero. ¿Vale? Eso os habrá pasado, ¿no? Tú tiras un emparrillado y entonces, antes lo hacíamos antes de la plantación, poníamos el emparrillado de riego con el goteo, tal, colocábamos las plantas sueltas y los jardineros instintivamente, cuando iban a plantar, le ponían en el gotero, que es lo que pasa aquí. ¿Vale? Entonces eso, llega un momento que te quedan las plantas en hileras y no te quedan nada naturalizadas. Por eso lo que hacemos ahora ya es plantar, que se fastidien un poco, ¿sabes? Plantamos y luego que tiren las líneas. Porque claro, el concepto no es regar cada planta, el concepto es regar una superficie de terreno. ¿Vale? Es un concepto completamente diferente, ¿no? ¿Qué pasa? Que ha salido por ahí el riego del alcorque. Nosotros, las plantaciones que están más cerca de la casa, ponemos unos sistemas de riego por goteo. Pero si de repente queremos naturalizar el espacio un poco exterior, ya sí que regamos con alcorque. Pero lo que nos ha funcionado verdaderamente es llegar con una máquina, con una mini excavadora, con una excavadora, y romper el sitio donde vamos a hacer ese alcorque. O sea, de repente, no sé, naturalizamos mucho con rosa silvestre, con crataegus, con ese tipo, con endrino. Entonces, no vale cavar y plantarla, sino llegamos con una máquina, rompemos en profundidad, dejamos esa misma tierra, no mejoramos la tierra ni nada, ni echamos ningún tipo de aporte, lo rompemos bien, la aireamos, tal, y hacemos un alcorque ahí. Y plantamos. ¿Vale? De esa manera se están regando plantaciones, por ejemplo, a lo mejor el primer año se riega una vez al mes, en pleno verano, estoy hablando siempre en pleno verano, y el tercer año ya son independientes. Y estoy hablando en la meseta, zona de Talavera de la Reina, zona de Toledo, que son condiciones bastante duras de humedad. Y ahí sí que regamos en profundidad. Claro, alcorques que cojan bastante agua,
40 litros, 50 litros, 30 litros, riegos profundos y espaciados, ¿vale? Y de esa manera se naturaliza la planta. Entonces, nosotros combinamos esas dos cosas. Combinamos riego por goteo y luego plantación en alcorque. ¿Qué pasa? Que se puede hacer otra cosa. Se puede hacer otra cosa. Esto es un jardín en Mallorca que hemos tenido la suerte de colaborar con Tom Stuart Smith y lo hemos hecho juntos. Bueno, es un proyecto de él, pero nos pidió una colaboración para poder trabajar con él. Y toda esta plantación, que son más de 20.000 plantas, está sin riego, sin nada de riego. Y lo que se busca es que sea una plantación o un jardín absolutamente seco. ¿Qué pasa? Que la persona que hemos tenido que contratar ha sido una persona muy particular, que ha trabajado antes con James Basson, que ha estado en Francia y que conoce cómo se regulan esos ciclos de riego para este tipo de plantas. Y sabe, viendo esta plantación, qué plantas tienen necesidades, qué plantas no tienen necesidades. Entonces, requiere un grado de tecnificación muy alto. Es un inglés que ha venido solo a trabajar a este jardín. Entonces, hablo de ese grado de especialización. No vale decir, hago un jardín seco y pongo un jardinero, porque no funciona, porque es muy complejo. Y luego también lo que tú decías, la propiedad está absolutamente a favor de que tenga un aspecto en verano determinado, ¿vale? Agostado, seco y mirad qué plantación. Hay que cortar, ¿no? Vale, bueno, es que me enrollo, perdón. Bueno, sigo pasando, ¿vale? Y bueno, de la poda, os enseño otro. La poda yo creo que ha hablado bastante bien Noel, pero es un punto clave en el que tiene que conocer el jardinero, tanto poda de planta mediterránea, con lo que ha estado contando Noel de podar abajo, podar en medio, dependiendo de las especies, ir recortándolo para que no vegete y no se lignifique mucho. Esto es un jardín en La Vera, que es un jardín que ya está absolutamente naturalizado, que hicimos con jaras, lavandas y luego un borde un poco más herbáceo aquí alrededor de la piscina. Con flomis también. Bueno, una plantación bonita, ¿no? No se sabe dónde acaba, dónde empieza el jardín, ¿no? Que es así, es la idea, ¿no? Eso es lo verdaderamente más complejo, ¿no? Hacer un jardín que no se sepa dónde empieza la naturaleza y dónde acaba el jardín. Os paso fotos. Bueno, a ver, esto es lo que he contado antes de la poda, de las gramíneas. Y bueno, para acabar ya hablo de otro de las cualidades que tiene que tener el jardinero o la jardinera de este tipo de jardines, es conocer propagación, ¿no? Que es una cosa como que ha desaparecido del conocimiento de los jardineros. Yo siempre he trabajado con jardineros que sabían estaquillar, sembrar, acodar, no sé qué. Ahora tú conoces a jardineros que no saben nada absolutamente de propagación, absolutamente nada. Y entonces, este tipo de jardines es un campo buenísimo para propagar, porque puedes dividir plantas, puedes coger semillas, puedes probar. Entonces se tiene que conocer cosas de propagación. El último ejemplo que pongo es un jardín en México, eso es un volcán, y cuando nosotros vimos el listado de plantas que había en los viveros de México no encontrábamos una variedad lo suficientemente buena. Entonces lo que propusimos con la gente local es producir toda la planta que se iba a poner en el jardín. Entonces te dabas vueltas y se recolectaban un montón de anuales y vivaces, claro, porque el paisaje, imaginaros el paisaje colindante, ¿no? Y se hizo un jardín absolutamente naturalizado con la flora local, ¿no? Se llevó 2 años en hacer, pero mirad qué bonito, ¿no? Una muhlenbergia ahí súper bonita, autóctona, que recuperamos ahí del campo y tal. Entonces, toda esa lista tiene que tener el jardinero que trabaje en estos jardineros, en este tipo de jardines. Tiene que conocer todo eso para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya termino. Y ya con esto acabo. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cuál es el promedio de veces que vais a hacer el mantenimiento de cada jardín
de gramíneas, vivaces, etcétera? No vamos a hacerlo como tal, sino lo que hacemos es un trabajo como de asesoría o de enseñanza. Hay un momento clave que es ahora, que es final de febrero por ahí, que es un momento en el que muchos jardines que se han dejado secar durante el invierno y está acercándose la primavera, entonces esto es un mes clave. Esto es una visita clave segura, ¿vale? Que se hace sobre todo para cortar gramínea, para cortar herbáceas con poda baja. Esta visita me lleva a recorrer un montón de jardines, febrero. Luego se hace una segunda visita clave también, que es en el momento después de la primera floración de especies primaverales, sobre todo mediterráneas. Porque ahí lo que hacemos es hacer unos recortes, pero más de formación, eliminando flor, compactando el arbusto, y luego solemos hacer otra visita en pleno verano también, para hacer una tercera poda. Esas 3 visitas más o menos son obligadas. ¿Estas 3 visitas coinciden con las visitas de los jardineros o los jardineros siguen manteniendo jardín Claro. otras? Sí, sí. No, los jardineros siguen trabajando, dependiendo del tiempo que se haya contratado, siguen trabajando y te van mandando fotos, te van preguntando, pero ellos siguen trabajando durante todo el año. Entonces es jardín para ricos, ¿no? Es jardín para ricos. Pero, o sea, es jardín para ricos, pero perfectamente exportable a jardinería pública, ¿no? ¿No por qué? No, pero no tan ricos. Por ejemplo, cuando hicimos el jardín botánico, al final había asignado un jardinero. Y yo lo único que hago es una visita de asesoramiento, que seguro que tú la haces también. O sea, yo lo que hago es una visita de asesoramiento. O sea, hay un jardinero asignado que es el que lleva ese jardín, que es lo que pasa y cómo funciona en toda la jardinería. Y yo lo que hago es una visita de decir, bueno, esta la tienes que poner un poco más baja, esta la vamos a podar así a ver para probar, pero es una visita técnica, no deja de ser una visita técnica. Pero resulta un poco complejo. Si se necesitan tantas veces de mantenimiento. Pero son 3 visitas al año. O sea, ¿tú crees que un...? Bueno, el jardinero lleva... Hay jardineros que van unas horas a la semana. Hay jardineros... Por ejemplo, tú imagínate el jardín de Mallorca. El jardinero de Mallorca está full time, claro, está 40 horas a la semana. Claro, porque ese jardín te lo pide. Pero hay otros jardines que tenemos que van 5 horas a la semana. Claro, dependiendo cómo sea el jardín y dependiendo de las necesidades. Tú lo que tienes que pensar es que hay un jardinero. Y luego lo que tienes es el soporte, que me imagino que muchos sois técnicos aquí, el soporte de un técnico que asesora. Pero 3 visitas al año de asesoramiento no me parecen muchas. O sea, que te digo que son ricos porque las fincas son para ricos y son privadas. Pero es perfectamente exportable a la jardinería pública. Te lo digo, sí, yo lo creo, pero no sé. Has hablado... Ay, perdona, me he colado. Aquí. Ah, perdona, Has te dicho veía. plantas pesadilla. Plantas ¿Cuáles? pesadillas. Que te refieres a plantas que se resemillan muchísimo. ¿Nos Claro. puedes Por ejemplo, no sé exactamente, pero no sé si habéis cultivado calaminta. Sí, ¿no? Pues si tú pones calaminta nepeta, subespecie nepeta, es una planta súper buena, que no se resemilla y tal. Si pones una calaminta, que ya no me acuerdo porque yo creo que la he olvidado, que pusimos al principio, era una pesadilla. Porque no es una historia de una planta que se autosiembre y que de repente hagas una planta u otra, sino que se llena. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho un Allium que se llama tuberosum, que es un Allium rizomatoso. No sé si lo conocéis, el Allium tuberosum. A mí me encantan los Allium rizomatosus porque es una mata que vive un montón de años, florece. Pues si no le cortas el fruto, es una pesadilla, porque te resemilla por todos los sitios. O sea, y te resemilla con una plántula tan pequeña que te exige quitar con horquillo, tal. O sea, eso es una pesadilla. Esas son las plantas pesadillas. Pero, Estas 2 solamente. bueno, que me vengan a la cabeza, seguro que hay muchas más. Para no dormir, seguro que hay plantas para no dormir. Pero no las utilizas. El Allium neapolitanum es otra pesadilla, algunas aquileas son una pesadilla. La aquilea filipendulina se puede convertir en una pesadilla. Depende de qué jardín y qué suelo tengas. Claro, es que depende de las condiciones. Claro, depende mucho de las condiciones. Pero, por ejemplo, esas 2 plantas que te he dicho, pues al final... Pero esas plantas, cuando te das cuenta de esa pesadilla, lo que haces es retirarla y buscas cultivar una especie determinada. No sé si te he contestado. Hola. ¿Qué tal? Primero, gracias. Me ha parecido fabulosa tu presentación. Gracias.
Me ha faltado un poco de información sobre el tipo de sustrato. Hay veces, has hablado de utilizar el sustrato existente en el jardín, pero hay veces que... En Mallorca, por ejemplo, el jardín que habéis visto de Mallorca, no se analizó el suelo, se cogieron una serie de muestras en el suelo, pero no se incorporó absolutamente nada. Pero hay veces que hay una nueva construcción, hay que hacer un jardín naturalista donde ha quedado totalmente excavado. Ya, es complicado. ¿Qué tipo de sustrato soléis añadir en este tipo de casos? Nosotros intentamos hacer, como utilizamos bastante planta mediterránea, tiene que ser muy drenante. Entonces suele tener un porcentaje bastante alto, casi 40 o casi 50 de arena lavada de río. Y una base de tierra vegetal que no esté mal, metemos algo de mantillo, pero muy poco, en un porcentaje de un 5 o 10 o por ahí, y luego arena de río. Y luego lo que hacemos para arbolado y para arbusto grande, que necesita así, o para incluso plantaciones, a veces hacemos una mezcla con piedra volcánica. Sobre todo para plantas que necesiten muy buen drenaje, hacemos una mezcla con piedra volcánica. Pero lo suyo sería una cosa bastante interesante, que lo he contado con los jardines de grava, y es que esto es una cosa curiosa, bastante curiosa. Cuando tú plantas un jardín de grava, entierras el cepellón en la tierra una tercera parte, ¿vale? Y el resto del cepellón se queda en la grava. Esto es fundamental para que funcione un jardín de grava, un jardín seco. Entonces la planta enraiza en su parte final, e incluso si la grava se descompone, como por ejemplo las de Mallorca se descomponen porque son bastante calizas, también enraizan un poco en la parte superficial. Pero libras a la planta de tener el cuello humedecido. Entonces esto es un consejo clave para mantener plantación mediterránea, ¿vale? Por eso no necesitas un sustrato preparado, porque en realidad con que pille un poco de suelo y tal, ya está. Y luego le dejas la mitad del cepellón o 2/3 con grava. ¿Vale? Vale. Bueno, pues muchas gracias. Ahora llamamos a los participantes en la mesa redonda. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, gracias.